que voy a hacer es, a ver cómo es que vamos a hacer lo siguiente, es parte de lo que tenía pensado al principio, lo que teníamos pensado al principio de instalar de cada uno el punto spam, pero como para que no haya, digamos, confusión, como oiga, a mí pues, me sale una cifra y una otra, y creo que es mucho más fácil enseñarles como estandarizada, pedimos permiso, y vamos a usar la información de EAFIT, que la tiene descargada en su computador. En principio era como que como enseñarles a comparar, pero como para evitarnos también el tipo, digamos, como de polémica además, porque su IES puede tener más o menos deserción, entonces ¿por qué pasan esto en la mía? No sé qué, pues voy a explicar con una, y mismo de pues instalarlo así, pues quedamos, digamos, estandarizados y ya les queda la tarea un poco pues jugar con respecto al nacional o con respecto a lo que vamos aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, o con lo que voy a empezar, es responder una pregunta que ha surgido ahorita bastante, y es si hay algún registro escrito o gráfico de lo que les expliqué. La presentación que les hice, vamos al resumen, lo encuentran en la parte de arriba donde dice extras. Si cliquen extras en su herramienta, ahí dice iniciar presentación, ahí está la presentación que yo hice, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes avanzan en la presentación, más allá de la diapositiva que llegue, que creo que es la 9, bien, van a encontrar tablas de comparación de deserción y de factores determinantes de su IES versus el agregado nacional, y después unos comportamientos poblacionales. Ese comportamiento poblacional no lo voy a tocar en la presentación porque necesito explicarles cómo se hace desde la herramienta. ¿Listo? Pero lo que vamos a hacer en la herramienta es básicamente comparable o equivalente a lo que aparece en la presentación del MAS. Lo que vamos a hacer en la herramienta es mucho más completo que lo que aparece en la presentación. Simplemente si quieren llegar a donde el jefe es restarlo, pues ahí está el cómo. Bien. Y esa misma información es la que está en este momento en el portal web del ministerio. No, el portal web se está actualizando cada 6 meses. ¿Listo? Cuando ustedes ya ven escuchado el motivo. Entonces veremos por ahí. SPA-10 tiene dos tipos de herramienta. Una es la versión web, a la cual acceden desde spa10.mineducacion.gov.co. ¿Listo? Y la otra es el aplicativo de escritorio. Bien. Ambas son equivalentes, aunque tienen ciertas diferenciaciones. Luis, es ambiguo. ¿Cómo algo puede ser equivalente con diferenciación? Es equivalente en el sentido en que hacen la misma tarea. La diferenciación está básicamente en la información que está cargada. ¿Listo? Entonces, la información que está en el web se actualiza un mes después, más o menos, de que ustedes tengan que reportar la información al SNIES. Como SPA-10 es un subconjunto de SNIES, nosotros estamos con fechas límites exactamente iguales a las del SNIES. En español, y aquí empezamos a tener ciertas, como empezó a definir ciertas cosas. Si ustedes tienen como fecha límite, por lo que entiendo, el 15 de marzo y el 15 de septiembre. Sí. ¿Listo? Sí, La fecha límite. Si tienen como un mes después para hacer como ajustes. Junio 30. ¿Listo? El caso es que para marzo 15 y para septiembre 15 la información tiene que estar cargada al SNIES, por lo que entiendo. ¿Cómo funciona SPA-10? Como somos un subconjunto, la idea es que usted cargue la información también en el mismo tiempo. Nosotros tenemos hasta marzo 30, hasta septiembre 30, como para que tenga esos 15 días. Y esas son como las fechas oficiales, por llamarlo de alguna forma. Como ese 15 días de lag, mientras usted carga al SNIES para que responda por eso, y una vez arma la información, pues la monte ya tiene llamada, la monte el SPA-10. ¿Qué información debería cargar al SPA-10? Si usted montó hasta 2012-1, supongo que el 15 de marzo del 2012, hasta el 2012-1, en el SNIES, en SPA-10 que debería aparecer todo completo hasta 2012-1. Luis, y materias tomadas y materias aprobadas es lo único que no deberían reportar, igual que graduados. ¿Listo? Es decir, debe llegar todo completo hasta 2011-2. ¿Listo? 2012-1 que tendría primíparos porque ya los conocen, matriculados porque ya los conocen y ya. ¿Listo? Bien. Materias tomadas y materias aprobadas puede llegar vacío, dado que no saben cuáles vio y cuáles aprobó, pues tocar en mitad de semestre. Llegó el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, ¿qué tiene que pasar? Tiene que completar la información del 2012-1 que quedó incompleta
y volver a reportar, digamos, información incompleta del 2012-2. ¿Es claro? Ese es el cómo debería. Ahora, ¿por qué digo el cómo debería? Porque es que varias veces me han preguntado en las últimas 2 semanas cuál es la fecha límite. Entonces me dicen, ¿cuál es la fecha límite para montar la información de 2011-1? Todavía estoy vencido, sí, está muy vencido. Fue el 30 de marzo del año pasado. ¿Sí? Y la del 2011-2 fue más tarde el 30 de septiembre del año pasado. ¿Listo? Ahora, que nosotros obliguemos, presionemos o... en principio no, pero el ministerio sí nos pide que hagamos ciertos niveles, digamos, ciertos seguimientos, porque se tiene que tener actualizado. Respondo la pregunta que hay ahorita de acá. Nosotros pedimos la información desde el 98.1 hasta la fecha. ¿Listo? Porque en cuanto más información tenga usted, más certera va a ser el cálculo de deserción en el modelo. En particular porque las cifras más altas de deserción son en los primeros semestres. Entonces, si usted reporta menos información, sus cifras de deserción van a ser más altas. ¿De acuerdo? Ya voy a empezar a explicar un poquito el fenómeno por qué ocurre. ¿Listo? Siguiente pregunta que suelen decir: si mi IES nació después del 98.1, ¿cómo hago? Básicamente, usted nos manda una carta dirigida al Ministerio de Educación Nacional. Yo no puedo enviar información desde antes de tal periodo y listo. Bien. Pero en principio a los que beneficia tener más información es a ustedes mismos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Todavía sigues con el control de los 24 periodos? No, ya se liberó. ¿Pero libre? Sí, ya quedó libre. Sí, porque se perdía información de atrás. Se corrige, sí, pero ya es el inconveniente. Ok, listo. Entonces, y lo último con respecto a eso es: ¿qué carga Spadies? Spadies carga todo lo que esté en la carpeta CSVs. ¿Listo? Entonces, si usted borra, si usted quiere montar 2012-2 y borró de ahí para atrás o no las tiene, lo que está haciendo en el fondo es borrar toda la información. ¿Listo? ¿Por qué se hace esto? Porque es que como la información de los individuos se puede actualizar, ¿sí? Usted puede querer hacer lo que mencionaban atrás de reconstruirle el programa al estudiante o el nombre del estudiante. El Spadies le captura toda la información que está en esa carpeta. Entonces, si usted dice de repente, no, solamente quiero sincronizar 2012-2, ¿por qué digo? Porque nos ha pasado. Y es que tienen información desde el 98.1 hasta 2010.1. Van a montar 2010-2, montar solamente la carpeta, volaron eso. La información pasó de tener, suponga, 15.000 registros a tener 500. Eso es un paro cardíaco allá en Cali. De una vez empiezan a saltar. Y es llamada, y no es porque yo quiera, no lo hago yo simplemente para dar los reportes. Eso no es llamada ni siquiera al doliente. O sea, aparte de problemas, y como eso lo encuentro en el ministerio no habla con el encargado, sino habla con el rector. Mi interlocutor, nuestro interlocutor, son ustedes los encargados. ¿Listo? De vez en cuando eso a veces escala, o a sus jefes o hasta el rector. El interlocutor del ministerio es el rector. Entonces, pues no es por asustarlos, pero ya han pasado 2 veces y las 2 veces fue exactamente lo mismo. El que queda mal es porque usted nos hizo uno que yo le he hecho una emboscada, porque yo había planeado todo para que llamaran al rector. El señor borró la información, cargó todo, el ministerio llamó a rectoría y le dijo: oiga, qué pena, aquí borraron toda la información y era una pública y entonces no puedo calcular resube, ¿sí? Y entonces en teoría el culpable era yo, ¿no? En fin. Entonces, si eso pasa, los que saltan eso más que todo por las públicas son ese ministerio, y como les digo, el ministerio no y los tienen ustedes como interlocutores y les van directamente a la rectoría. Entonces es un escalamiento que pues a ustedes los afecta, a mí me afecta, pues teníamos evitados ese tipo como inconveniente. Y es muy fácil, simplemente no quiten la información histórica. ¿Listo? ¿Qué sí pueden hacer? La pueden modificar para bien. Entonces, ¿cómo la modifican para bien? Sí, es un trabajo doble, pero puedes arreglarle la información de para atrás. Si por ejemplo ustedes saben que el estudiante se cambió de género, le quieren arreglar, pero le pueden arreglar a todos. ¿Qué otra cosa hemos encontrado? ¿Qué otro issue? El nombre del programa. Entonces, por ejemplo, encontramos que a veces que el programa cambió de nombre.
Entonces antes se llamaba comunicación social y periodismo y ahora se llama comunicación social. ¿Listo? Y entonces cambió de nombre porque el registro calificado del programa cambió. ¿Listo? Y entonces en principio los estudiantes pertenecen a un programa y después siguieron su carrera en el nuevo programa que tiene el nuevo registro calificado. Pero al reportar los PADIES pasaron de comunicación social y periodismo a comunicación social. Entonces PADIES me lo vota como exceptor del programa cuando no es exceptor del programa. Solución: de ahí para atrás vuelve a pongar a todos uno de los dos nombres, ¿de acuerdo? O comunicación social y periodismo o comunicación social. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, primeros casos. Bueno, ¿es claro todo lo de la carga de información? Sí. Bien. Primeros casos. Posibles errores o soluciones rápidas para el cargue de la herramienta. Lo primero que tiene que hacer usted es abrirles PADIES. Vamos a esta capacitación se hace sobre el aplicativo de escritorio, no sobre web, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo lanzas? Cuando usted entra en la página de SPADIES y descarga bajo un archivo .zip, que se llama como la última versión es como SPADIES versión 2.8.5. ¿Listo? Eso les carga una carpeta. Cuando ustedes comprimen la carpeta, tiene una carpeta que se llama librerías, tiene una carpeta que se llama como clases y tiene varios archivitos. El que nos importa es uno que se llama run.bat. ¿Listo? Y el otro que nos importa es el que dice SPADIES v2.8.jar. Esos son los dos más importantes. ¿Listo? Para sincronizar información que tengo que hacer, ustedes crean una carpeta dentro de esa que descomprimieron, que la voy a llamar la carpeta raíz, que se va a llamar CSVS, la que crea nueva, y dentro de esa carpeta que ustedes crearon nueva, crean una nueva que se llame con el código del bien de sustitución. Dentro de esa carpeta van a colocar todos los archivos planos. Todo lo que les estoy diciendo está en el manual del administrador. ¿Listo? Ahora, ¿qué problemas puede haber cuando usted la lanza? ¿De dónde vamos a abrir SPADIES? Si usted le da doble clic al SPADIES versión 2.8.jar o al run.bat, en ambos casos debería lanzar SPADIES. ¿Qué diferencia hay? La cantidad de memoria que le asigna el computador a la herramienta. ¿Listo? Ahora, esa memoria es relevante, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, la memoria de estudiantes, como está encriptada y la forma como la maneja SPADIES, está dentro de la memoria RAM del computador. ¿De acuerdo? La memoria que usa el computador para sincronizar, es el enviar los archivos a nosotros, y el regreso también va por memoria RAM. ¿Listo? Todo eso lo hace, todo lo guarda en memoria RAM. Por defecto solamente tiene asignada, por lo que entiendo, 50 megas. ¿Listo? Entonces, si la cantidad de información de su IES supera las 50 megas, el SPADIES le va a decir que tiene problemas de RAM. No hay suficiente memoria para ejecutar la operación. ¿Cuándo puede arrojar ese error? En tres fases diferentes. Cuando usted le da doble clic y lo empieza a lanzar, si se dan cuenta, o sea, cuando lo hagan, él empieza a tener una barrita cargando información. Si de repente se para en uno de esos porcentajes y se demora un montón, después bota el error: no tengo suficiente memoria, se ha cerrado el proceso. Ese es un caso. El segundo caso, usted está haciendo una consulta y le da clic, él se demora un ratico y le bota el error. No puede, digamos, sacar la caracterización de los estudiantes, no hay suficiente memoria para sacarlo. Tercer caso, que es el más recurrente y es el de más problemas: cuando está sincronizando, cuando va en el paso 2 o 3, o en el paso entre 2 y 3, que es más o menos entre el 45% y el 54%, él le arroja el error de memoria. ¿Por qué? No tiene suficiente memoria para terminar de empaquetar a los estudiantes. Solución: se habla en el manual, se los digo de una vez. Uno no carga, uno no abre SPADIES, no abre SPADIES desde el SPADIES versión 2.8.jar. Uno lo abre siempre desde el run.bat. ¿Listo? ¿Por qué desde el run.bat? Porque ese run tiene una línea de código que le está asignando más memoria al aplicativo. Entonces, la memoria, como está por default, está 100 y 500. ¿Qué quiere decir? Mínimo de L100, máximo de L500 megas de RAM.
¿Listo? Si usted no es una universidad del tipo Universidad de Antioquia, nacional, o sea, que es muy grande, no tiene que modificarlo. Entonces de repente puede que le surja nuevamente el error. Usted lo corrió por el room.bat, está cargando información y dice que no tengo suficiente memoria. Perfecto. O sea, ¿qué está pasando? Que los 500 megas que le está dando por defecto no son suficientes. ¿Lo puedo arreglar? Sí. Usted le da clic derecho al room.bat, se les voy a mostrar aquí cómo. Aquí está el room.bat, ¿lo ven? Clic derecho y les dan la opción de editar. Esa es la línea de código que les contaba, si se dan cuenta, 100 y 500 para asignar la memoria. ¿Cómo asigno más memoria? Básicamente lo que está al lado del XMX lo aumento. ¿Qué tanto? ¿Listo? No, pues a mí en mi computador me funcionan todas con 1350. ¿Listo? ¿Qué problemas de RAM puede llegar a haber? En computador Linux se carga por el SSH, eso no tiene inconveniente. El Mac tampoco tiene inconveniente. Windows tiene esto para asignar memoria, pero es que Windows de 32 bits solamente deja cargar hasta 1500 de RAM. No importa que su computador tenga, pues es lo que no soy ingeniero, le estoy replicando lo que me decía mi ingeniero. No importa que su computador tenga 4 GB de RAM. Windows a lo sumo deja que usted asigne 1500, a lo sumo. Ahora 1500 es más que suficiente. Como les digo, yo cargo todas las instituciones con 1350. ¿Listo? ¿De acuerdo? No hay problemas con computadores de 64 bits, pero o sea, funciona tal cual, no hay inconveniente. Bien, entonces si les arroja, primer posible error, no lanza la aplicación por memoria RAM, entonces primera solución, correrlo desde el root.bat. Segunda solución, editarlo y aumentar la memoria aquí. Cuando cierren, les dan guardar y lo corren nuevamente y ya no hay inconveniente. Segundo posible error. Segunda pregunta frecuente una vez descargan Spadillas. En el manual dice que usted me tiene que entregar un Spadillas, un archivo .spa. ¿Listo? En el manual dice que usted lo recibe como fruto de la sincronización. ¿Qué significa eso? La primera vez que usted descarga Spadillas, la carpeta datos está vacía. ¿Listo? El ministerio no tiene que entregarle nada a usted. Eso lo recibe usted como fruto de la sincronización. En español, usted carga la información viaja a Bogotá, se sincroniza, se organiza, se devuelve usted, y una vez usted culmina su sincronización con éxito, aquí ya está diligenciado. En el estatus que están ustedes, si ya han reportado información, ustedes deberían encontrar entonces esta carpeta de datos ya actualizada. ¿Listo? Si de repente subimos la versión, supongo que entregamos la versión 3.0, ¿listo? Se les va a pedir que sincronicen. Lo único que tienen que hacer es sincronizar y él vuelve y actualiza y queda otra vez todo organizadito. ¿De acuerdo? Segundo posible error. Usted da doble clic al room.bat y no pasa nada. ¿Listo? Da doble clic, la pantalla se pone como el cuadrito del DOS negro y se apaga. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Usted no tiene Java instalado. Spadillas funciona con Java 1.5 superior. ¿Listo? Solución, pues entre a la página, descargue el Java, instálelo, ¿listo? Y vuelve a doble clic. Otro posible error. Luis, ya bajé el Java, ya lo instalé, ¿listo? Le doy doble clic y pasa lo mismo. Solución, llame al jefe de sistemas. ¿Sí? Si usted es el jefe de sistemas, estamos en problemas. ¿Listo? La solución es por el pad. Tengo que cambiar el pad. Yo no sé qué es el pad. ¿Sí? Yo replico lo que me dice mi ingeniero. Dígales que cambien el pad. Que el pad entra por inicio y eso modifica nada más como en computador. El pad del Java está mal. Llame al jefe de sistemas. Usted sí sabe cómo es. O debería saber. ¿Es posible tener el aplicativo en otros equipos? Sí. Sin problema. No hay, o sea, lo único que tienes que hacer es copiar el aplicativo que tienes en tu computador y pegarlo. Con la carpeta datos y prestarlo normal. Sí, normal. La sugerencia es que no peguen los CSVs para que no pese tanto. Las personas, los demás usuarios no van a poder sincronizar porque la clave solamente la tiene el encargado.
esperamos. Pero si ellos quieren acceder, por ejemplo, a esas consultas, Todo lo pueden hacer común y corriente, no hay menos inconveniente. al jardín, pues, No importa, sí. O sea, lo único que no van a poder hacer es sincronizar porque no tienen la clave. sincronizar, o- ¿Listo? ¿Claro? Bien. Entonces, una vez superan todos esos pasos, dándole clic acá, desaparece la pantallita roja que teníamos. ¿Listo? Y entonces sale esta información. Al costado izquierdo encuentra el listado de instituciones. Si su IES tiene más de una sede, usted debería tener aquí tantos renglones o tantas IES como ustedes tengan su institución. ¿De acuerdo? En este caso va a pedir solamente una, entonces está acá. ¿Listo? Siguiente caso, y empiezan a dar aquí ciertas particularidades. Lo primero que vamos a mirar es la pestaña de individuos cargados. ¿Qué es la pestaña de individuos cargados? Es un inventario de información de la cual está montada en este momento dentro del sistema. ¿Listo? Primera pregunta. Luis, ¿por qué primíparos y matriculados son iguales? Por el enfoque de historia de vida. ¿Listo? Entonces ya empiezo a responder. Yo tenía 5.000 matriculados en 98.1 y solamente me está mostrando que cargo 1031. ¿Está mal? No. ¿Por qué? Porque yo les contaba, por el enfoque de historia de vida, yo tengo que hacerle seguimiento a todos los estudiantes. ¿A qué estudiantes? A los que yo conozco desde primíparos. A los demás no sé cuándo fueron primíparos. Es decir, no sé cuándo empezó su ciclo propedéutico. ¿De acuerdo? Dime. ¿Listo? Entonces, primíparos es igual a matriculados. ¿Es claro? Porque de los 5.000 matriculados que me pudo reportar usted en el CCB, yo solamente conozco ¿eso es común? Ok, eso depende de la IES. Es criterio de la IES. Nuestra sugerencia es que no pasase, pues como el sistema, uno quisiera que todo fuera, digamos, bonito. Bien. Lo que pasa es que cada IES tiene criterio, es autónoma en si reporta transferencias o no reporta transferencias. ¿Listo? Si reporta transferencias, tiene ese problema. ¿Qué está pasando? Que estos 4 graduados de aquí fueron primíparos acá o antes. ¿Listo? Entonces llevan muy poquito tiempo. La tasa de graduación no es digamos, tan impecable. ¿Es claro eso? Bien. Entonces, mensaje como 15avo. Los matriculados de Espadíes, matriculados y graduados de Espadíes, difieren de los matriculados y graduados de la IES o del reporte de la IES por el enfoque de historia de vida. ¿Listo? Eso es normal. Esto es normal. Esto de acá y esto de acá es normal. ¿Listo? Que no es normal que la cantidad de primíparos que usted reporta no coincida con la cantidad de primíparos que sube. Eso sí no es normal. ¿Listo? ¿Y por qué pasa eso? O sea, se cae, usualmente esta debería ser inferior a la que usted reporta. Si esta es inferior, pasa por varias cosas. Una es que el estudiante esté duplicado dentro de la misma tabla. ¿Listo? Duplicado individuo-programa. Es decir, Luis Omar Herrera en economía, en el renglón 400 y en el renglón 800, ¿de acuerdo? Entonces usted puede tener una tabla, un archivo plano con 800 estudiantes, pero hay uno que está duplicado, entonces no lo carga, el segundo no lo carga. O que el estudiante esté duplicado
antes. Me explico. Que usted me está reportando Luis Omar Herrera en economía en el 2000 primer semestre y también me haya reportado al mismo Luis Omar Herrera en economía en el 98.1. ¿Listo? Si fue primíparo antes, no lo contabiliza hoy. ¿Listo? Son los únicos dos casos en los cuales los primíparos se caen. Caso que he pasado, pues lo comento por si las moscas. Miran el archivo, entonces sacan el archivo desde la base de datos, no tengo ni idea cómo hacen, sacan el count y él les dice sin mirar la tabla, miran los 5 primeros, porque pues digamos por lo que digamos Oracle les muestra solamente los 5 primeros y les hacen que les muestre el conteo de cuántos hay. Entonces hace el conteo y dice que son 5.000 primíparos, digamos, bueno, 2.000 primíparos, pues es un número más real, 2.000 primíparos. No revisaron la tabla, simplemente count 2.000, listo. Van a SPA10, montan una información en SPA10 y en SPA10 aparecen 800, 1.000, ¿listo? ¿No hay cosas duplicados? No, no hay duplicados. ¿Qué me ha pasado? Que de repente, no sé cómo pasa, nunca lo he manejado, me mandan los archivos planos o la base de datos tiene vacíos. Queda como con saltos de renglón. Y entonces el count está contando las filas inclusive con el salto de renglón. Y entonces cuando cuentan, pues obviamente bajan un poco, no bajan completo, no se dan cuenta que abajo está el hueco, ¿de acuerdo? O también pasa, en el archivo plano, como cada salto de renglón es un individuo diferente, pues esos vacíos quedan de ahí para abajo. Entonces lo que hacen es, pues uno mira y se da cuenta que tiene un montón de renglones. ¿Listo? Hay programas donde le cuentan, digamos, la cantidad de renglones y le reportan uno de eso, pero no se dan cuenta que están vacíos la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, los primíparos difieren es por duplicidad, o en el mismo archivo, o primíparos de ahí para atrás igualitos. ¿Bien? Bueno. Materias tomadas y materias aprobadas es simplemente una sumatoria. ¿Listo? Y los apoyos tienen el mismo comportamiento de los matriculados. Es decir, apoyos académicos, yo puedo reportar 100, pero él solamente me va a mostrar a aquellos estudiantes que encuentra como primíparos. ¿Listo? Por el enfoque de historia de vida. ¿Es claro hasta ahí? Bien. Bueno. ¿Cómo hago consultas? Entonces voy a pasar rápidamente por consultas básicas. Básicamente lo relevante de consultas básicas es esa información descriptiva de su IES. ¿Listo? El orden de las variables, como está acá, no tiene nada que ver con respecto al riesgo de desertar. Simplemente es como una organización que hicimos de facilidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un histograma que básicamente muestra información descriptiva de cómo son los primíparos de la IES. ¿Listo? Primíparos. Entonces uno lo que se da cuenta acá es que, por ejemplo, a FIT les llegan más hombres que mujeres. ¿Listo? ¿En qué proporción? Entonces para 2010-2 llegó cerca del 60% de la población masculina y cerca del 40% femenina. ¿De acuerdo? Las variables de deserción más importantes son, en su orden, el ICFES, el ingreso, el género y la orientación profesional. ¿Listo? El ICFES, el puntaje en la prueba de examen de estado. ¿Listo? El ingreso de la familia. El género, si es hombre o mujer. Y la orientación profesional, o sea, es decir, el área de conocimiento. ¿Listo? Bien. Sobre estas consultas, usted puede dar clic derecho. ¿Listo? Y puede guardarla, digamos, puede acercar, alejar, ¿listo? Puede guardarla, ¿listo? Si la quiere exportar. Si usted quiere ver, estos son porcentajes para poderlos comparar, ¿de acuerdo? Si yo quiero ver cantidades, también está por cantidades. Si quiero ver las tablas, están las tablas. ¿De acuerdo? Bien. Todas estas son descriptivas de primíparos cuando llegaron a la IES. De acá están descriptivas de apoyos por semestre. Si recibieron apoyos del ICETEX o no. ¿Listo? Esta
es la que les contaba al principio, la clasificación de desertores por nivel de aprobación. Entonces, esta lo mostramos al principio, la muestro al principio, porque es la más difícil de entender. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta esta? Entonces, yo tengo a mis estudiantes de la IES, imagínense todos los estudiantes que han pasado por su IES desde el 98.1, todos. ¿Listo? De esa bolsa grandísima de estudiantes, hay una bolsa más chiquita que son desertores. ¿Es claro? ¿Sí? Bien. Ahora, yo cojo esos desertores, todos los que fueron desertores de mi IES. ¿Listo? Y voy a mirar cómo les fue académicamente el último semestre en el que estuvieron matriculados. ¿Es claro? Es decir, de todos los estudiantes de mi IES, de todos los estudiantes de mi IES, cojo los que son desertores. ¿De acuerdo? Y a esos desertores los voy a mirar académicamente cómo les fue en el último semestre que se matricularon para saber si la cuestión fue académica o fue financiera. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, ellos fueron desertores habiendo estado en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno semestre. ¿De acuerdo? Los desertores son de todos los semestres. ¿Listo? Y entonces voy a mirar en ese último semestre que él estuvo sentado, cómo le fue. Esto es esta gráfica. Entonces, son todos los desertores de la IES. ¿Listo? Abajo están la cantidad de semestres que cursó antes de desertar. ¿Listo? Y en particular, en el último, a esos desertores, cómo les fue. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice esta columna del 1? En esta IES, los que desertaron habiendo cursado solamente un semestre, ¿cómo les fue académicamente? Miren, cerca del 20% se fueron de esos desertores, se fueron habiendo pasado todas las materias. Este 100% es la cantidad de materias que aprobaron. ¿Listo? Es decir, en EAFIT, cerca del 23% de la población que desertó en primer semestre se fue habiendo pasado todas las materias. Para ese 23%, la deserción no es por cuestiones académicas. ¿Es claro? ¿Desde qué punto? ¿Todo? Ok, todo. Tengo una cantidad de estudiantes, ¿es claro? Todos los que han sido mis estudiantes del 98.1 hasta hoy. Esos estudiantes pueden tener tres tipos: activos, graduados o desertores. ¿Listo? Yo cojo los desertores. Esos desertores se fueron habiendo cursado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semestres. ¿Listo? Entonces, haz de cuenta que los ordenamos a todos. En esta fila, todos los que cursaron solamente un semestre. En esta fila, todos los que cursaron 2 semestres de los que son desertores. Así. ¿Listo? Y vamos y miramos a los que están en la fila del primer semestre, ¿cuánto fue el porcentaje de materias que aprobaron? ¿Es claro? ¿Listo? Y entonces, pues va a ser el 100%, 80%, ¿de acuerdo? Para mirar cómo les fue académicamente la última vez que estuvieron matriculados. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esta diferencia acá? El 23%. El 23% de la población de EAFIT que desertó habiendo cursado un semestre, había aprobado todas las materias. Es decir, ese 23% se fue por problemas seguramente financieros, porque académicos no fueron. ¿De acuerdo? ¿Dónde se ve? Si se fijan más o menos en el semestre 10 y 15, el 100% empieza a aumentar, esto empieza a crecer así. ¿Listo? Eso es causado por el rezago, era lo que les hablaba al principio del trade-off entre deserción y rezago. ¿Por qué? Estos desertaron habiendo habiendo pasado todas las materias. ¿Listo? Pero seguramente acá ya están graduándose. Son egresados no graduados seguramente. ¿Se imaginan las filas? Cuando está haciendo el ejemplo con las filas, pongo en esta fila a todos los estudiantes que cursaron un solo semestre. ¿Listo? Pongo en esta fila los que cursaron hasta segundo semestre. ¿Listo? ¿Qué fila va a ser más larga? Hago 22 filas. ¿Cuál fila va a ser más larga? La primera. ¿Sí? O sea, va a haber muy poquitos estudiantes que van a haber cursado 22 semestres. ¿De acuerdo? En particular, son muy poquitos los que cursan más de 15. ¿Listo?
Solo que, si, o sea, bueno, esto ya les hablo un poquito de mi tesis. En mi tesis lo que demostraba era que el rezago en el país era demasiado grande. ¿Rezago en qué sentido? La gente no se está graduando a tiempo, la gente se está graduando, se debería graduar al 10º semestre, se está graduando al semestre 15. ¿Sí? Entre el 13º y el 15º se están graduando. ¿Bien? Ahora, eso es un problema de desbalance muy grande. Pero si usted mira universidades públicas, usted encuentra que después del semestre 18-20 hay más del 5% de las personas matriculadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Estos de acá deben ser los mismos. Sí, deben ser 5, 6, 5. Es el 5%. En la nacional, ahí más o menos el 3%, en la nacional Bogotá. Casi el 3.5% llega a 27º semestre. ¿Listo? Entonces, desertores con un solo semestre son muchísimos. Pero desertores de semestre 22 puede ser 1 o 2. ¿Listo? Supongamos que es 1. Si es solamente 1 y pasó todas las materias, pues por eso es que todo da 100%. ¿Listo? Por eso, lo mismo acá. ¿Cuántos deben haber con semestre 25? Seguramente es 1 y perdió todas las materias, no le importaba. ¿De acuerdo? Ahí aprobó el 10%. Aprobó. Listo. Voy a pasar con deserción por cohorte. Voy a explicarlas primero cada una como qué hace. Voy a pasar por cada pestaña. Voy a explicar qué hace y después les enseño a hacer consultas. Porque las consultas se pueden hacer en cualquier pestaña. ¿De acuerdo? Me interesa más que sepan qué hace cada pestaña. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a ver es la tasa de deserción por cohorte acumulada de la IES. ¿Listo? ¿Cómo se lee? Entonces, por ejemplo, para la cohorte, ¿qué es una cohorte? El semestre en el cual fue primíparo el estudiante. ¿Listo? Esa es la cohorte. ¿Qué significa entonces cada cohorte? Una cohorte es el semestre en el cual el estudiante fue primíparo. ¿Listo? En el cual usted me lo reportó como primíparo. ¿Listo? Eso es cada fila. Entonces, AFI tiene información desde el 98.1 hasta 2011.1. ¿Listo? Primera pregunta que surge, ¿por qué no hay información acá? Porque la definición de deserción es que me dice que tengo que esperar los 2 semestres. ¿Listo? Entonces no puede haber desertores ni aquí ni acá. ¿Es claro? Bien. ¿Qué significa cada columna? Es la cantidad de semestres que han cursado los estudiantes. ¿Listo? Entonces, columna 1, estudiantes estando en primer semestre. Columna 2, estudiantes a segundo semestre, a tercero, a cuarto, a quinto. ¿Listo? ¿Por qué es acumulada? Porque la pregunta que yo le estoy diligenciando es la siguiente. ¿Cuántos han desertado hasta el segundo semestre? Es decir, ¿cuántos desertaron en primero y segundo? ¿Listo? ¿Es claro? Porque la pregunta que me interesa es ¿cuántos desertaron al 10º? ¿Es claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo leo este número, por ejemplo? Este de acá. Los estudiantes de la cohorte, de la cohorte 2009-2, en segundo semestre, ya ha desertado él 20.41%. ¿Listo? ¿Cómo leo este número de aquí? Los estudiantes de la cohorte 2005-1 al semestre cuarto, o sea, en cuarto semestre, ya ha desertado el 25.41%. ¿Por qué lo leo de esta forma? Si recuerdan, les dije que por el enfoque de historia de vida tenía que saber el estatus de los estudiantes durante toda su carrera. Entonces lo que yo voy a hacer en la práctica es coger todos los primíparos de una cohorte, los que usted me reportó como primíparos, y buscarlos de ahí en adelante. Y quiero saber qué estatus tienen en cada momento del tiempo. Entonces los estudiantes habíamos dicho que puedan ser graduados, activos o desertores. ¿Listo? Y entonces lo que miramos es, la cohorte empezó en tal periodo, han pasado tantos demás, luego de tantos periodos, ¿cuántos se han marcado como desertores? Y hago una relación entre esos desertores sobre el total de primíparos. Recibo 100 primíparos de ustedes, de la cohorte 98.1. Yo tengo que saber en qué estatus están en todos los momentos del tiempo.
La pregunta de esta consulta es, ¿qué porcentaje de esos son desertores? ¿Listo? Entonces yo miro, han pasado tantos semestres después del 98.1, ¿cuánto pesa esa bolsita de desertores sobre el total de primíparos que usted me reportó? ¿Es claro? Es claro que está el análisis por cohorte y semestre, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta usualmente que surge en la 10 es, bueno, ¿cuánto es la deserción a tal semestre? ¿Listo? ¿Cuántos me han desertado al octavo o al décimo? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y es sujeto a mejora. Nosotros calculamos el promedio vertical ponderado de esta de aquí. ¿Listo? Porque entonces puede ser un 50%, pero el 50% es diferente si son 2 de 4 que si son 50 de 100. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es calcular el promedio ponderado de desertores de todas las cohortes. ¿Del periodo 10 o del 12? Nosotros calculamos, no, del periodo 10. ¿Listo? A nivel profesional se usa el décimo para comparativo y a nivel técnico y tecnológico es el 6. ¿Listo? Ese es el comparativo internacional que hay. ¿Bien? ¿Listo? Se usan esos para poderlos comparar. ¿Bien? ¿Es claro? Entonces sacamos el promedio ponderado. Ustedes no tienen que hacerlo, el Espadilla ya lo hace. Entonces, bueno, aquí ya paso rápido, aquí está el conteo. ¿Cuántos son? Aquí nos dice qué porcentaje pesan sobre los primíparos. La siguiente pestaña me dice el conteo de cuántos son esos desertores de forma acumulada. Y el siguiente me dicen cuántos son sin acumular. ¿Listo? Ahora, lo que les decía de promedio ponderado, si van a la pestaña que está arriba que dice deserción por cohorte 3, ella la calcula. Entonces, voy a mirar primero la tabla de porcentajes. Entonces, este 39.2 es el promedio ponderado de los desertores de esa IES al décimo semestre. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio ponderado ya lo estamos calculando nosotros. ¿Listo? ¿Y cuál se usa entonces? Nosotros mostramos esta gráfica. Todas las gráficas, el comportamiento típico es que tenga como forma logaritmo. ¿Por qué? Porque va acumulando. Si se fijan, la pendiente de esa curva es más inclinada en los primeros semestres. En español, desertan más en primer semestre, primero y segundo semestre. Después es marginalmente decreciente. En español, cada semestre que pasa de más significa menos desertores. Pero porque desertan menos, no necesariamente, es porque quedan menos estudiantes. ¿De acuerdo? Esa gráfica me está dando la siguiente señal. Si se fijan, yo hago el estudio para el comparativo internacional al décimo semestre, que me ha dado el 39. Imagínense que trazamos una línea vertical estricta, rígida en el décimo semestre. ¿Listo? Y trazamos la línea utópica, que sería una línea de cero deserción, acá abajo. Entonces, todo lo que está a la izquierda y por encima es el problema de deserción. ¿Listo? Pero la gente no quedó ahí. A la derecha de esa línea vertical que trazamos imaginariamente, ¿listo? Estos siguieron creciendo. ¿Listo? ¿Por qué? Les voy a dar los números de la que tengo en la cabeza, porque no tengo aquí cómo mostrarlo. Si uno mirara, por ejemplo, usted dice, mire, quiero saber cuánto es la deserción por cohorte, esta misma, para el país al décimo semestre, es el 50.5%. ¿Listo? Primera contrariación, ¿por qué el ministerio dice que está en el 45%? Porque el ministerio toma solamente las IES con la mejor calidad de nivel universitario. ¿Listo? Que es el comparativo internacional que hay. ¿Listo? Porque el técnico tecnológico tiene demasiadas diversificaciones. Por ejemplo, ITSA tiene un montón de diversificaciones de más. Entonces, el comparativo internacional es universitario y tomamos las universidades que tienen la mejor información. Mejor información no en el sentido en que son las IES con menor deserción, sino las IES que nos mandan la información más completa. ¿Listo? Bien. Ahora, 50.5% da a décimo semestre. Si usted mira la tasa de graduación a décimo semestre, es del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 estudiantes que llegaron como primíparos, 10 semestres después
yo sé que 50 desertaron y 10 se graduaron. Y los otros 40 siguen matriculados. Si yo espero 2 semestres más, veo que la tasa de graduación salta del 10 a casi el 25, casi el 22, 25. ¿Listo? 2 semestres después. ¿Listo? Y converge más o menos al 32. Y la deserción empieza a subir. La deserción viene a converger más o menos en 45% en el semestre. O sea, deserción me refiero a esa linecita a nivel nacional, empieza a quedarse estabilizada, casi en el 55%, la deserción, y la graduación se estabiliza en el 42%. El otro 3% sigue matriculado. Eso explica por qué hay gente matriculado, digamos, en las universidades públicas, en la nacional, con cohorte del 98.1. El problema acá es que ¿qué pasó con los otros 40? Esos 40 siguen matriculados y esos 40 pueden tomar cualquier rumbo, o pueden desertar, o pueden graduarse, o pueden seguir matriculados, ¿de acuerdo? Entonces esa cifra sigue creciendo. ¿Qué ha pasado entonces? SPADIE sirvió un montón para contrarrestar, digamos, el fenómeno, pues, del aumento de cobertura. ¿Listo? Ha cobijado un montón de esto. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que sirvió? Porque es que, bueno, si no hubiera servido no hubiera tenido tesis. Porque mi tesis es sobre el rezago, realmente. ¿Listo? Antes no había tanto rezago, hoy lo hay. ¿Por qué rezago? Porque se están reteniendo más. ¿De acuerdo? Entonces, dado que ya el eje de política no es o no debería ser, ¿listo?, la deserción, sino la graduación, porque no queremos que se empiecen a quedar y atrasar y atrasar y atrasar y atrasar. ¿Listo? Esta es la deserción 2. Esta es la deserción 3. ¿Cuál es hay otra pestaña que se llama deserción por cohorte 2, que si se fijan, les muestra solamente una columna. ¿Qué columna les muestra? La de primer semestre por defecto, ¿listo?, del mismo triangulito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el ministerio les pide a las IES que se comparen. Entonces, la otra tabla, el triangulito, no permite que usted lo grafique. En este la idea es que usted pueda graficar y comparar. En el eje de las X están los periodos y acá está la deserción. Es decir, todos estos son estudiantes que desertaron habiendo cursado solamente un semestre dentro de la misma IES. Si se fijan, es básicamente estable. Yo puedo trazar casi una línea recta por acá y decir que el promedio es del 14. ¿Listo? Habrá IES en las que ustedes hacen esto y se van a dar cuenta que eso sube. ¿Listo? O eso baja. ¿Listo? ¿Por qué a primer semestre por defecto? Porque es que si usted evita, o sea, el semestre más fuerte de deserción es el primero. Si usted evita que la gente salga en primer semestre, ya, digamos, retuvo un montón del resto de semestres. ¿Listo? Pero aquí lo que quiero que entiendan es, les muestra por defecto la del primer semestre. ¿Por qué se ataca primer semestre? Porque si usted lo retiene primer semestre, si se dieron cuenta, esta es la más alta, es el 20, a nivel nacional es casi el 20% de la deserción, se explica por el primer semestre. Si atacamos el fenómeno del primer semestre, estamos reduciendo el riesgo de desertar del resto de estudiantes. ¿Listo? Y se mira es la tendencia que tiene. Si la cohorte empezó, esta cohorte tuvo, por ejemplo, miremos esta cohorte, la cohorte 2001-2, empezó con 19. Esa cohorte dentro de la IES, si se fijan, acá está la explicación. Habíamos dicho 2001-2, 18 semestres, 18% de deserción. Es el más alto. Si se fijan, en el segundo semestre sigue siendo el más alto. Es decir, el golpe del primer semestre todavía está afectando el segundo. El tercero, todos están por 20 y pico, él ya está en 30, empatado con este de acá, ya lo alcanzó. ¿Listo? Siguiente semestre, 38, 41, ¿listo? 43, 44, mira, aquí casi todos están entre 30 y 40, ya van 43. A décimo semestre, 46, ¿listo? 46 y 46. Si se fijaron, el golpe que tuvo el primer semestre con la deserción casi el 19%, vino a repercutir de que esa cohorte fue la que estuvo, digamos, entre las dos más altas de deserción luego de 10 semestres.
¿Listo? Entonces, por eso ataca el primero. Si logramos retener la deserción del primero, pues empezamos a reducir el del resto de cohortes, el del resto de periodos. Entonces, si se fijan, en el fondo lo que pasó fue que estos dos picos altos fueron los más altos de deserción 10 semestres después. Por eso atacamos el primer semestre. Esa es la idea de esa gráfica. ¿Listo? Que ustedes vean cuál es la tendencia que ha tenido y qué picos tiene. Aquí es claro lo que les decía ahorita, digamos el promedio de 14, por eso todas quedan como emparejaditas al final, pero hay IES, puede ser la suya, ¿sí? En donde es una línea creciente. El promedio puede ser el mismo 14, ojo, el promedio puede seguir siendo 14, pero la tendencia puede ser alcista, ¿es claro? ¿Es claro? Entonces lo que está diciendo es que su IES está peor hoy que hace 10 años. O puede ser a la baja, con el mismo promedio de 14, ¿listo? Deserción por cohorte, el triángulo, deserción por cohorte 2, la gráfica para primer semestre para comparar, deserción por cohorte 3, la gráfica de promedio ponderado. ¿Listo? Siguiente, deserción por periodo. Entonces, esta es la que ha causado, digamos, mayor impacto en las IES. Por periodo. Entonces, uno iba a la IES y le decía a la IES, vea, vengo a mostrarle el proyecto SPA-10, su cifra de deserción es tanto. Entonces, cuando uno llegaba con el ministerio donde el rector tenía todo su pool de vicerrectores, planeación, tenía todo su gabinete esperando a crucificarlo a uno. ¿Sí? Y sacaba, entonces tenía todas las cifras de deserción y en una buena cantidad de casos el ambiente empezaba un poco hostil, porque la primera pregunta era algo como, bueno, la primera frase era, esa cifra de deserción que usted me está arrojando no coincide con mi cálculo. ¿Listo? Entonces empieza usted a exponerle al rector nadando en contra de la corriente. ¿Listo? ¿Qué sí entendimos? Pues por allá hace como unos 5 años, en una charla aquí en Medellín, estábamos explicando como comportamientos poblacionales. En esa época la única información que podíamos comparar era la de los Andes. Entonces comparábamos la Universidad X con los Andes, diciéndoles como, mire, en los Andes pasa esto, 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 esto y esto. Los Andes es un caso demasiado atípico, simplemente era la única institución de la cual teníamos permiso para mostrar información. Y el problema fue que el rector se rayó, pues se puso de mal genio, y de repente nuestro desayuno se empezó a desaparecer. Entonces se llevaron el huevo, después llevaron el jugo, el agua, se desapareció, y al final nos tocó huir antes de haber sido damnificados. Sí, esa fue divertida. Correr bajando, no tengo ni idea por dónde, y llegar a otro sitio, o sea, mis amigos me decían en Bogotá, ¿y usted por qué no se volteó enfrente? Yo no, yo estaba en territorio hostil. Yo no conocía a nadie, yo solamente huía. El señor estaba muy bravo. Bueno, pero más de una ocasión pasó que realmente la reunión empezaba hostilmente porque las cifras de nosotros no coinciden o no coincidirían, ni van a coincidir en muchos casos con las de la IES. Inclusive muchas IES que hacen más o menos el mismo análisis y pues se encuentran que sí hay parecidos. Sí empieza a converger como los mismos numeritos, pero en principio las cifras no les cuadran, y al rector eso los molesta porque como no va como ministerio, la cifra oficial del ministerio es esta. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Entonces, por ejemplo, el año pasado, en la Universidad San Mateo, cuando llegué en Bogotá, en la 67 abajo de la Caracas, cuando llegué a exponer, estaba lo que les digo, estaba todo el rector con todo su armamento listo. Y lo primero que le dicen a uno es, mi deserción es del 5%, y usted me está diciendo que mi deserción es del 50%. ¿Sí? Explíqueme eso porque yo no le creo nada. Empieza uno a explicar un poco y empieza a darse cuenta de lo siguiente. Hay dos tipos de deserciones. Una, la por cohorte, que lo que les decía es, quiero saber cuántos estudiantes que fueron primíparos faltan después de una cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Por cohorte va ligado a que son primíparos, a que fueron primíparos en un momento del tiempo. ¿Listo? Bien. La otra es por periodo, es cuántos de los que tenía matriculados se volvieron desertores. Sí, 2 semestres después. Son dos cálculos diferentes, porque uno me está tomando
me está amarrando los estudiantes a una cohorte y está mirando cuántos faltan después, y la otra está mirando cuántos me faltan de una bolsa de estudiantes. ¿Listo? Ok. Entonces uno llega y se da cuenta, por ejemplo, que la cifra de deserción por cohorte en esa IES era más o menos del 70%. Y la cifra de deserción por periodo era más o menos del 50%. Y él decía que la cifra de deserción era más o menos del 5%. ¿Dónde está esa diferencia tan grande? ¿Dónde están esos 45%? Resulta que las IES calculaban, espero que no lo sigan haciendo, ¿listo? La cifra de deserción de forma errónea, mirando como un conteo de población. Es decir, ellos miraban, o ustedes miran, espero que no la sigan calculando, la deserción como una relación entre cantidad de estudiantes matriculados. Cantidad. ¿Qué pasaba? ¿Cómo la calculaban? Cantidad de matriculados hoy, X, matriculados, digamos M, matriculados, más la cantidad de primíparos, más P, menos, ¿quiénes se fueron? Los graduados. Eso en el periodo T. Y hago la misma operación para el periodo T más 1. O sea, el siguiente año cojo y digo, los matriculados del T más 1, más los primíparos del T más 1, del 2001, por ejemplo, menos los que se graduaron. Y hacen la relación, ponen uno sobre el otro. ¿Listo? Entonces, si les da positivo, yo no tengo deserción. Yo tengo más estudiantes hoy que ayer. ¿Sí? Si les da negativo, ese numerito en términos porcentuales lo llaman deserción, y entonces esa era la deserción de la IES. Es decir, de un semestre a otro, a ellos les faltaba solamente el 5%. ¿Listo? ¿Por qué está errada ese cálculo? ¿Qué tiene de mal ese cálculo? No, porque si está sumando primíparos. Y, ok, bueno, ok, de acuerdo. No estás definiendo desertores en el mismo sentido. Ok, esa es una respuesta. También lo calcula, hay algunas IES, no pasó con la Santa Fe, con la San José, que lo calculaban 2 semestres después. ¿Sí? Y entonces, digamos, parte del pool de artillería que tenía el rector contra uno era, y calculándolo de acuerdo a lo que usted está diciendo, tampoco coinciden. ¿Qué puede estar pasando? ¿Se les ocurre? Ok. Cuando yo sumo primíparos, cuando sumo una cantidad de primíparos, cantidad, no personas, de primíparos, mi suma, mi numerito se ve afectado por choques de oferta o demanda. Me explico. Yo puedo abrir 3, 4, 5 programas, ¿cierto? Yo puedo abrir 5 programas hoy, nuevos, que no tenía hace un año o hace un semestre. Entonces la cantidad de primíparos, lo que hizo fue inflar la cantidad de matriculados. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces así no tengo deserción. La gente sí se fue, solo que ahora recibí más primíparos que los que desertaron. Estoy disfrazando el efecto. ¿Es claro? O, por ejemplo, de repente se me graduaron un montón de estudiantes. Entonces, tengo ahora un número más chiquito que antes. ¿Significa que desertaron? No. Significa que se graduaron más. Es decir, lo que se estaba calculando como deserción antes es un flujo de estudiantes. Lo que están mirando ustedes, cuántos estudiantes están fluyendo por su sistema. ¿Qué pasaba en la San José? La San José les daba cifra de deserción por periodo del 50%, ellos tenían el 5%, porque ellos les desertaban un montón de gente en el segundo y tercer semestre. ¿Listo? Y entonces usted se daba cuenta que la deserción era como del 70%, la otra era altísima, pero ellos, todos sus desertores, los cubrían con nuevos primíparos. Entonces ellos no se daban cuenta del efecto. Primer síntoma para darse cuenta del efecto. ¿Cuántos estudiantes de más de 5 semestres tienen matriculados? No, como el 15%. Ahí está, ¿qué está pasando? Que los primeros semestres están desertando y yo los reemplazo en el conteo con nuevos primíparos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hicimos nosotros para evitar ese problema o como para mejorar el cálculo? Creamos lo que se llama deserción por periodo. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar? Vamos a hacer una mejora a la formulita que les acabo de decir.
¿Cómo lo mejoramos? Voy a explicar el último, que tal vez es el más fácil. Aquí dice no graduados, no graduados, no número de graduados, no. O sea, no es número, sino es no. ¿Listo? No graduados. ¿Qué quiere decir esos 7006 estudiantes? En el 2010-1, EAFIT tenía 7006 estudiantes matriculados que a la fecha no han recibido el grado. Tal vez un poco más explícito. Supongamos que la matrícula de EAFIT para 2010-1 era 7200 estudiantes. ¿Listo? 7200. Para poder saber si es desertor, ¿qué tiene que pasar? Tengo que esperar 2 semestres. ¿Es claro? Listo. Mientras yo espero un semestre, ¿bien? ¿Qué puede pasar con esos 7200? Pueden seguir matriculados, pueden desertar o se pueden graduar. ¿Listo? Entonces yo espero los 2 semestres que me toca esperar acá. De esos 7200, yo sé que 441, bueno, un segundo, de los 7200 estudiantes, sé que hubo una gente que se graduó. ¿Cuántos se graduaron? 194. ¿Listo? Para dejar 7006. ¿Listo? En este periodo y en este periodo se graduaron 194. ¿Es claro? Supongo que aquí tiene 7200. Para poder saber si son desertores, aquí hay matriculados. Los matriculados de 2010-1. ¿Listo? De esos 7200 que ve acá, yo tengo que esperar 2 semestres para saber si son desertores. ¿Listo? En esa espera, los estudiantes pueden o seguir matriculados, o graduarse, o desertar. Entonces, como se graduaron, no los quiero tener dentro de mi cuenta, entonces los resto. Por eso dice no graduados. ¿Listo? Entonces, quitando los graduados, los que se han graduado, quedan 7006. ¿Es claro? Bien. De esos 7006 estudiantes, como no se han graduado, yo esperaría que todos siguiesen matriculados. ¿Listo? Ese sería lo ideal. ¿De acuerdo? Pero 441 no se matricularon 2 periodos consecutivos. Es decir, 441 se volvieron desertores. ¿Es claro? Entonces yo hago 441 dividido en 7006, eso me da 6.29. ¿Qué quiere decir eso? Que de los matriculados que yo esperaba siguiesen matriculados del 2010-2, el 6.29 o 441, que es equivalente, ¿listo? Se volvieron desertores. Ahora, la forma de la deserción en 2010-1, en 2011-1 es esta. Pero, o sea, los que se convirtieron, es que los que se volvieron desertores. ¿Listo? Dime. Si yo sumo ese acumulado de 2011-1 hacia atrás durante 10 semestres, ¿me debe dar el porcentaje acumulado? No. Que me daba? No, porque es que, porque es que por cohorte estás cogiendo los primíparos y los vas buscando después. ¿Sí? Si te das cuenta, en el fondo es un numerador, que son los desertores por cohorte, del denominador, que son los que fueron primíparos. ¿Listo? En este caso de acá es el numerador, que son los desertores, los que se convirtieron en desertores, pero el numerador, el denominador, que son todos los que están matriculados. Pero es que a matriculados les aportan todas las cohortes. Ahora, ¿qué fenómeno puede pasar en su IES? Por eso vuelvo y repito la importancia de reportar información histórica, en cuanto más para atrás mejor. Si se fijan, en los primeros semestres hay como una inflación en deserción. Eso se explica por qué. Como la mayor deserción se da en los primeros semestres y hay tan poquitos semestres reportados, entonces todo el choque acá la toman eso, se dispara. Cuando ya hay una cantidad, digamos, extensa de periodos, entonces ya empieza a converger. Si se fijan, ya se empieza a estabilizar por acá. ¿Listo? En estas tablas uno mira solamente el último dato. ¿Bien? Porque eso es demasiado dinámico. O sea, esta foto es hoy, pero si la sacamos dentro de 6 meses, si me toca, digamos, dentro de 6 meses, si volvemos a sacar la misma, seguramente los números son totalmente diferentes. Ahora, eso es deserción por periodo.
¿Listo? La siguiente que miramos es ausencia intersemestral. ¿Listo? ¿Qué es ausencia intersemestral? Los que dieron el primer paso para convertirse en desertores. ¿Listo? Básicamente es, de esos estudiantes que yo tenía matriculados, ¿cuántos me faltan el siguiente semestre? O sea, no 2 más como deserción, sino solamente un semestre de más. ¿De acuerdo? Esto me da la potencialidad. Entonces, si se fijan, si recuerdan, era como 6.9. Aquí el número de cerca es como 9.5. ¿Qué está diciendo eso? En EAFIT, más o menos, el promedio, en promedio, un 10% de estudiantes se va a un semestre. ¿Listo? Pero 2 semestres se va apenas el 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 3% que regresa. ¿Es claro? Entonces, esta de acá, esta ausencia intersemestral, me pronostica un poquito lo que va a pasar con la deserción por periodo. ¿Por qué no se llama deserción? Porque tengo que ser estricto con la definición de deserción, de esperar los 2 semestres. ¿Por qué mostramos la ausencia? Porque si ustedes pueden tener políticas de atacar la deserción en solamente un semestre. Y si podemos advertirles quiénes son potencialmente desertores o qué tantos son potencialmente desertores, pues mejor. ¿Para qué esperar un año si podemos mostrarles cifras hasta 6 veces? ¿Listo? Esa es ausencia intersemestral. La siguiente es el análisis de supervivencia. Entonces, esta es la que hemos visto en la grafiquita, bien, en la que hemos visto al inicio. Esta es la supervivencia de la IES. Esta gráfica nos da información de 2 tipos. La primera, vamos a volver a trazar la línea imaginaria en 10º semestre, digamos aquí en el 11º, ¿listo? Una línea imaginaria, y partan la gráfica en 2. A la izquierda, entonces, están todos los que deberían estar matriculados, que son 100, y los que quedan matriculados. Está el fenómeno de la salida de estudiantes. A la derecha está todo el rezago. Entonces, EAFIT también tiene un problema de rezago grande. Si se fijan, mire, pues es más chiquito, es menos del 5%, pero hay gente que llega a 19, 20, 21, 23, 25 periodos. ¿Listo? Eso pasa en todo el país. Ahora, cuando es supervivencia, el complemento no son desertores. ¿Listo? ¿Cuál sería el complemento? Ausentes, graduados. ¿Listo? O sea, supón que esto lo que es, imagínatelo no como una línea. Bueno, imagínate un histograma. 100% llegaron. Ahora imagínate aquí el mismo histograma, pero matriculados queda el 80. ¿Listo? De aquí para arriba pueden ser graduados, ausentes, desertores. ¿Verdad que esta gráfica también es sobre el total de los matriculados? Sobre el total de... ¿Por qué no es por cohorte? Eso va por cohorte, pero traídos todos a cuando fueron primer semestre. O sea, está por cohorte, pero digamos cuando todas las cohortes están en primer semestre. O sea, así es como los traes todos. Los programas en el primer nivel. En el primer nivel, el segundo semestre, en el tercer semestre. Esa es la deserción, esta es la supervivencia. Caracterización de estudiantes me da información descriptiva sobre la población. ¿Listo? Entonces yo podría decirle, por ejemplo, aquí ya va a hacer una consulta pequeña, que me muestre hombres y mujeres. Ya ahorita les explico cómo se hace, básicamente en matriculados. Entonces, si recuerdan la tabla de primíparos, mostraba que la cantidad de hombres era como el 60% y la cantidad de mujeres era como el 40%. Ahora matriculados nos está dando hombres por debajo de 55 y mujeres por encima de 45. ¿Qué está pasando? Tabla de primíparos. Veamos esa misma para primíparos. Hombres 60%, mujeres 40%. Vemos la misma en matriculados después. Hombres 55, mujeres 45. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Menos hombres. Entonces, los hombres son los que están desertando. ¿Listo? Eso es lo que está pasando, ya ahorita la vemos en las consultas. Bien, esto me muestra información descriptiva sobre los matriculados. Información por individuo, lo que me dice es, por ejemplo, yo ahorita voy a hacer listado, ese es como el avance más grande. Yo quiero saber
¿qué estudiantes en mi IES tienen un alto riesgo de desertar? Tienen riesgo alto y además están matriculados. Entonces él me arroja el listado con el nombre del estudiante que está en alto riesgo de desertar, la carrera. Yo le puedo dar doble clic a cada estudiante y obtengo la hoja de vida de él. ¿Qué me dice esa hoja de vida? Toda la información que hemos visto al principio para analizar qué puedo hacer para evitar que él se vaya. Entonces tengo, por ejemplo, a Juan David Zapata. Entró primíparo en el 2000 primer semestre. ¿Listo? Es hombre, nació el 11 de enero del 84. ¿Listo? Ingeniería de sistemas, el código. Sacó 21 sobre 100 en el ICFES. Esto es un ICFES bajo. Se considera bajo por debajo de 61 puntos. ¿Listo? Y se considera alto por encima de 90. Ya ahorita les explico cómo se hizo la estandarización. No nos reportó el nivel educativo de la mamá ni la cantidad de hermanos. Sabemos que tenía 17 años cuando presentó el ICFES. ¿Listo? No tiene CISBEN, el estudiante es un estudiante activo. Esa es la información, digamos, que él reportó al ICFES y que tenemos nosotros. ¿Qué pasó en su vida académica? Empezó en el 2000 primer semestre, dio todas las materias, las aprobó. Cuando llegó, dado que no tenía información, el SPADI lo puso en riesgo 5, desertar, bien, por el ICFES bajo seguramente. Llegó a su segundo semestre, de 4 materias que vio, solamente aprobó 2, de 5 aprueba 4, de 4 aprueba 3, las pasa todas, pierde, bueno, ahí va. Y el estudiante, a hoy, lleva 20 semestres matriculado. Bien, está en un alto riesgo de desertar. Cruce de variables, la estamos terminando como de arreglar. Antes funcionaba como una tabla dinámica, solo que estaba duplicando información, estamos corrigiendo, les pediría que no lo utilizaran por el momento. Bien, la nueva versión ya van a ir con esto corregido. Costos monetarios de la deserción, es una que nos pidió el viceministro de Educación Superior anterior, Gabriel Burgos, porque la idea era que las IES privadas cuantificaran cuánta plata estaban dejando de recibir. Entonces, esto lo que hace es coger la información de su NIES, de cuánto reporta usted que vale la matrícula de ese estudiante, y la multiplica por la cantidad de plata, por la cantidad de estudiantes que desertaron. ¿Listo? Y entonces, digamos, esto le dice a AFIT, que AFIT en el 2011-1, por culpa de los desertores, dejó de recibir 3.630 millones de pesos. ¿Listo? A nivel nacional, a 2010-2, el país había dejado de recibir, o sea, las instituciones habían dejado de recibir 82.500 millones de pesos por solamente desertores. ¿Listo? El enfoque que se hace en ese sentido es que es tal vez mucho más viable para una IES. Seguramente para el rector de acá es mucho más barato invertir en un pool de profesores que los apoye y haga que ellos permanezcan, ¿listo? Que dejar de recibir eso. O sea, no, el aviso no es, usted va a recuperar esos 3.000 millones de pesos, eso no va a pasar, ¿listo? Pero con que usted recupere de ahí 1.000 o 1.500, si es posible, con una inversión que no va a superar los 200 millones de pesos, ¿de acuerdo? En un semestre, esto es un semestre, ¿listo? Bueno, ya lo último es lo de consultas. Entonces quiero que separen por favor en deserción por cohorte 3. Bien, vamos a mirar esta de acá. Está todo el listado de carpeticas que muestran información del individuo. Todo lo que está de aquí, todo lo que tiene carpetas es información socioeconómica. ¿Listo? Lo que está por debajo la llamamos información, esos variables de control de población. Entonces, básicamente, yo puedo pedirle a SPADIES que me muestre, en este caso es la deserción por cohorte acumulada, en gráfico, por departamento, por origen, por carácter. Clase final es un tipo de calificación que tenemos de las IES. Y bloqueada, bueno, es otro tipo de calificación. Información socioeconómica es el sexo del estudiante, si trabaja o no. Bien, es un montón de información, el estrato, el CISBEN, el nivel educativo de la mamá. Información socioeconómica del estudiante. Información académica, tenemos el ICFES. ¿Listo?
Clasificación de examen de estado es información que va, son todos los puntajes de examen de estado estandarizados. Como tenemos información desde el 98.1 hasta hoy, estandarizamos la información como tomamos al estudiante con el máximo puntaje y lo igualamos a 100, el estudiante con menor puntaje lo igualamos a 1, hicimos una regla de 3 simple y eso quedaron todos entre 1 y 100, ¿de acuerdo? Consideramos ICFES alto por encima de 91 puntos e ICFES bajo por debajo de 61 puntos. ¿Por qué en esos rangos? Porque el promedio de la gente que presenta el ICFES es 50.5 bajo ese esquema, ¿de acuerdo? Pero el promedio de la gente que ingresa a educación superior es 68 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un filtro de selección de población y son muy poquitos los que tienen ICFES alto. Ese sesgo se hace hacia la baja. Entonces lo que hacemos es nivelar un poquito las poblaciones y entonces quedan más o menos desde el 98.1 hasta 2005 estabilizadas, las poblaciones quedan como igualitas de 91 para arriba, 61 para abajo, o sea, queda como la misma cantidad de personas. ¿Es claro? ¿O lo repito? ¿Listo? Bueno, el ICFES por periodo de presentación, si no quieren diferenciación, por periodo de los datos, si no quieren diferenciación por los datos. Esto es, el reemplazo hubo unos estudiantes que el ICFES les dijo, ok, su puntaje era sobre 400 y ahora tenemos una equivalencia sobre 50 puntos. Ese es el que va con la equivalencia. ¿Listo? Información institucional. Me habla sobre área de conocimiento, núcleo de conocimiento, nivel de formación, metodología y programa académico. Bien. El número de apoyos recibido de la IES, apoyos financieros académicos y de otro tipo. Apoyos del ICETEX a largo, mediano, corto plazo y Access. ¿Listo? Y variables de control. Periodo de ingreso es la cohorte a la cual pertenece el estudiante. El estado es si es desertor, activo, graduado o retirado disciplinariamente. El periodo es el momento en el que se matricularon. Diferencia entre periodo y periodo de ingreso. Periodo de ingreso es la cohorte, periodo es el semestre de matrícula. ¿Listo? Número de semestres cursados, cuántos semestres ha cursado el estudiante, el riesgo, y estas son variables adicionales que puso aquí EAFIT. Categoría de colegio, región procedencia, tipo de aspirante y estrato son variables adicionales que puso EAFIT. ¿Cómo cruzamos información? ¿Cómo cruzamos variables? Que es lo único que me falta por mostrarles. Voy a pedirle que me muestre la deserción por cohorte en EAFIT para hombres y mujeres. Entonces voy a socioeconómica, sexo. Si se fijan, está sin clasificar, masculino y femenino. ¿Qué es un sin clasificar en el sexo? No es alguien que no se ha definido, ¿no? Es una persona que la IES no nos dijo qué género tenía y tampoco la pudimos encontrar con el diccionario. ¿De acuerdo? Ese es un sin clasificar. Entonces, para evitar ruido en la gráfica, voy a quitarlo, le quito el chulito. Bien. Y para que me muestre una línea para hombres y otra para mujeres, voy a ponerle clic en diferenciado. ¿Listo? Entonces doy clic, generar gráfica. Entonces me muestra una línea para hombres y una para mujeres. ¿Qué habíamos descubierto en la tabla de primíparos y matriculados cuando los comparamos? Intuitivamente pensamos que desertaban más los hombres que las mujeres y es efectivamente lo que está pasando. A nosotros nos toca más duro. En primer semestre, los hombres desertaron un poquito como el 12%, las mujeres, los hombres de 15%. Es el semestre en el que más se parecen. Pero si se fijan, cada semestre de más, la diferencia entre hombres y mujeres en el AFIT se empieza a aumentar. ¿Listo? A tal punto que, si se fijan, en el 10º semestre, la diferencia entre el uno y el otro son casi de 10 puntos porcentuales. ¿Listo? A nivel nacional, entre hombres y mujeres hay más o menos entre 12 y 15 porcentuales de diferencia de deserción. ¿Listo? Es decir, casi un 10% más de hombres deserta. Bien, pero yo no me puedo quedar ahí, yo puedo decirle, ok, tal vez eso se explica por otra cosa, no es el género, sino tal vez sea el ingreso. Entonces yo quiero que me muestre, por ejemplo, gente que tiene ingreso de la familia, ¿serán los ricos o serán los pobres? Yo quiero saber cómo le va a las personas pobres en EAFIT, a las personas de bajo ingreso. Entonces voy a llamar personas de bajo ingreso los que tengan ingreso por debajo de 3 salarios mínimos. ¿Listo? Voy a llamar eso los de bajo ingreso. ¿Qué es un sin clasificar en el resto de variables
que no es el género, son personas que o no cruzaron con la base de datos del ICFES, es decir, hace parte de ese 15% que les hablé al principio de descuadre, o son personas que no reportaron esa información al ICFES, que a pesar de haber cruzado, nadie está obligado a llenar todas las pepitas, entonces no reportar esa información. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Quiero que me muestre cómo es la deserción de las personas que considero ingreso bajo en el AFIT, personas por debajo de 3 salarios mínimos de ingreso en su familia. Si yo pongo el chulito en diferenciado, él me va a mostrar una línea para cada categoría seleccionada. Si yo no pongo el chulito, lo que va a hacer es, ok, no voy a mirar estos, solamente voy a agrupar estos de acá. ¿De acuerdo? Esta que cuenta una tabla de Excel donde usted le pone filtro. Si usted le pone los chulitos que usted marque, son los que le va a mostrar. ¿Listo? Funciona exactamente igual. Ahora, esta sería la deserción de las personas con bajo ingreso. Yo puedo decir entonces, Luis, ¿será que el problema es el ingreso y el género? Entonces vamos a mirar. Quiero que me diga gente con bajo ingreso de 1 a 2 salarios mínimos, gente con alto ingreso de 11 a 13, diferenciado para que me muestre 2 líneas. ¿De acuerdo? Entonces las personas con alto ingreso sí desertan menos. ¿Listo? Ahora yo podría pensar, ¿será que el problema es el ingreso y el género? ¿Algo tendrán que ver? Entonces voy a decirle, bueno, muéstreme entonces, voy a volver un momentico, al tiempo, hombres y mujeres diferenciado. Es decir, hágame una línea para hombres pobres, otra para mujeres pobres, otra para hombres ricos y otra para mujeres ricas. ¿Listo? Entonces uno grafica y se da cuenta de lo siguiente. Si se fijan, los que más desertan son los hombres. Hombres y seguramente pobres. La segunda deben ser hombres ricos, mujeres pobres. La tercera, hombres ricos. Y la última, mujeres ricas. ¿Listo? Pero yo puedo no quedarme ahí. Yo puedo decir, ok, ¿será que el problema es académico? Yo puedo seguir metiéndole variables. Entonces ya hemos metido 3. El género, el ingreso. Ya vieron cómo se hacían agrupaciones y cómo se diferenciaba. Y puedo meterle hasta 20, hasta que me muestre 20 líneas. 20 o 24 líneas. Si le ponen más, es para 10, lo saca, solo que no lo van a poder interpretar. Voy a decirle, ok, muéstreme, por ejemplo, cómo les va a las personas que tienen alto ICFES y bajo ICFES. ¿Cuántas líneas voy a tener ahí? 8. ¿Listo? Bien, 2 a la 3. Una para hombres ricos de ICFES alto, hombres pobres de ICFES alto. Listo, todas las posibles combinaciones. Generó la gráfica. ¿Quiénes son los que más desertan? Hombres, somos los pobres hombres de ICFES bajo. ¿Listo? Y el segundo que más deserta, ¿quién es? Los hombres ricos de ICFES bajo. ¿Quiénes son las que menos desertan? Mujeres ricas de ICFES alto. ¿Listo? Ese comportamiento de AFID es acorde al comportamiento del agregado nacional. Puede que en su vida sea diferente, es parte de los comerciales. Esto de acá, mi ex jefe, decía que eran las mujeres que no se casaban. Bien. Solamente me queda una cosa por mostrarles, y es lo siguiente. Es como un llamado de atención para que pues, intenten mostrar apoyos. Bueno, esta es información de AFID. Ahí está ocurriendo algo similar a lo que pasa en el agregado nacional. Es un poquito el porqué del llamado para que den apoyos financieros o académicos. Después si no se fijan en el alboroto que hay de aquí para allá, les prometo que el agregado nacional sí se comporta bonito del todo. ¿Qué está pasando? Mire, esta línea azulita que está arriba, los que más desertan, son las personas en la IES que nunca recibieron un apoyo. El hecho de que AFID, y pasa con AFID, es un caso de la IES, les dé apoyo un semestre, hace que deserten menos. ¿Listo? 2 semestres menos, 3 semestres menos, y si los acompaña, no se ve tan claro, pero está acá.
¿Listo? Si usted mira esta misma gráfica para el agregado en la página de SPA10, que está clara en spa10.mineducacion.co.co, se da cuenta que los que más desertan son los que nunca recibieron apoyo financiero o apoyo académico. Y eso desertan casi el 60% de ellos. Los que son apoyados constantemente, como estos que están aquí abajo, apenas deserta el 10% luego de 15 semestres. Entonces, no solamente para que brinden los apoyos, y apoyos por el lado que les conté como hace 2 horas que empezamos, 4 horas que empezamos, sino que lo reporten. SPA10 les permite ver ese tipo de análisis, les permite darse cuenta si su apoyo está siendo realmente eficiente, ¿sí? Si lo tienen que reenfocar o si lo tienen que otorgar en otros semestres. Bien, por experiencia sé que digamos hay varias IES donde se ha reorganizado, donde digamos el apoyo estaba dándose en el primer semestre cuando se dieron cuenta que tenía que hacer en el tercero. Bien, se ha empezado a como apoyar a las IES en ese aspecto. Lo único que me resta es como invitarlos a que pues, nos aporten ideas para mejorarla. Cualquier duda pues se comuniquen con nosotros en mesa de ayuda. Mesa de ayuda spa10@mineducacion.co. El compañero te hacía una pregunta con respecto a ingresar más variables para... Ah, sí, ya, qué pena. Ok, lo único que tienen que hacer es en la tabla de... Ok, estos son datos reales. ¿Se va a morar? Listo, son datos reales. Estas son las tablas que deberían llegar por cada IES. Si se fijan son 7, digamos para el primer semestre del 98, son 7, 3 de apoyos, los graduados, matriculados, primíparos y retiros forzosos. ¿Listo? Voy a pasar rápidamente por las más relevantes, primíparos. A ver. Entonces, estos eran los 5 primeros campos que les decía que necesitaba que coincidieran en todas las tablas que ustedes envían. ¿Listo? Y las variables adicionales, SPA10 permite que ustedes agreguen 5 variables dinámicas y 5 estáticas. Las variables estáticas son las que no cambian en el tiempo, como lugar de procedencia, digamos, pues sí, el ejemplo más claro es el nivel de procedencia. Bien. Se podría poner acá, por ejemplo, nivel. ¿Listo? Y se diligencia para todos los estudiantes. Bogotá, Medellín, y se llena para todos. ¿Listo? Hasta 5. Como son solamente 5 y está acotado, pueden combinarlas. Entonces puede decir, por ejemplo, si es de Millonarios o de Santa Fe. ¿Sí? O si comete el error de ser de Nacional. ¿Sí? 5 variables estáticas y 5 dinámicas. Entonces puedes combinarlo. Por ejemplo, le gusta el color azul y es hincha de Nacional. Es una contradicción, ¿no? Bien, pero podría llegar a combinarlas. O sea, si no le caben las variables, puede llegar a combinarlas hasta 100 posibles opciones. 5 estáticas y 5 dinámicas. ¿Listo? Cuando sincronizas, se modifican en el sistema. ¿Listo? Las estáticas. ¿Listo? Las que no cambian en el tiempo. Bien. Digamos, ¿qué han usado? Digamos, las que pone ahí a feed de estrato deben ser estáticas. Si alguno de ustedes está haciendo, digamos, el proceso para la bolsa concursable, está trabajando con la bolsa concursable, se colocan las variables que le van a pedir en el ministerio en primíparos. ¿Recibió o no recibió apoyo del Ministerio de Educación? ¿Listo? Una variable dinámica es alguien que cambia en el tiempo, como alguien que pasa de Millonarios a Nacional y viceversa. Pregunto, de la universidad cooperativa nosotros utilizamos la variable beneficiario, pero en primíparo, no en matriculado, no en primíparo. Lo que pasa es, ok. El mismo tema que, por ejemplo, un estudiante hoy pudo recibir un apoyo en este semestre y en el otro semestre no. No, de acuerdo. ¿Es válido completamente? Sí. Lo que se intenta hacer con la del ministerio en particular es porque el ministerio intenta diferenciar quién recibió y quién no recibió. O sea, hay 2 tipos de poblaciones, los que el ministerio benefició y los que no. Sí, al ministerio no le importa que recibió después dejó de recibir, sino recibió o no recibió, por eso es estática. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la de primíparos, entonces aquí se coloca las estáticas, las que no cambian en el tiempo, simplemente se diligencian de aquí para allá. ¿Listo? A la derecha hasta 5, se pueden combinar. ¿Se pueden combinar estáticas y dinámicas? En... ¿O deben ir en un orden? No, las estáticas van solamente en primíparos. Las puedes combinar ya dentro de la herramienta. Las estáticas van en primíparos. Las dinámicas
van en matriculados. ¿Listo? Aquí están matriculados y entonces lo que hacen es colocarlos de aquí hacia la derecha. ¿Listo? Lo mismo. Las otras tablas, si se fijan, también hasta 5. Si se fijan, todas tienen como coincidencia estos números, estos 5 primeros campos. Y en particular, cualquier tabla de SPA 10 no es más que un listado de sus estudiantes bajo el criterio que les estamos pidiendo en ese formato. ¿Listo? ¿Es claro? Repito. Las tablas de SPA 10 no son más que un listado de sus estudiantes, un listado bajo el criterio de primíparos matriculados que está en el manual bajo este formato. ¿Listo? Una cosa rápida que tal vez se me quedó ahorita y creo que dije al principio que iba a explicarles. Vuelvo un momentico a lo de los primíparos. Apellidos, nombre, tipo documento, documento. El nombre del programa debe ser como está en el SNIES aprobado. O sea, si tiene administración de empresas, no es admon empresas ni a.empresas, es como está en el SNIES. ¿De acuerdo? Como se lo aprobó el SNIES y como lo está reportando el SNIES, debe colocarlo acá. El código del estudiante es el código que tiene dentro de su IES. Género, sexo, es M o F, no es masculino o femenino, ni 1 ni 2, o hombre y mujer, sino es M o F. La fecha de nacimiento es día, mes, año, separado por slash, DD, MM y YYYY. ¿Listo? Todo eso está en el manual. Y con el código SNIES del programa, hay dos códigos SNIES, el consecutivo y el código 21 dígitos, el que están viendo ahí. Cualquiera de los dos son válidos. ¿Listo? Nuestra sugerencia, y también está en el manual, es que coloquen una comilla por delante para que Excel no los aproxime. Digamos, todos estos códigos están dañados. En ese archivo todos están dañados. Excel ya los aproximó. ¿Listo? Pero lo que les pedimos es que les coloquen la comilla para que Excel lo considere un texto y no lo toque. SPA 10 obvia una comilla o comillas dobles. Es más, todos los campos pueden salir en dobles comillas sin problema y SPA 10 los obvia. Lo que no pueden estar es, o sea, lo que no puede estar es comilla acá y comilla acá. ¿De acuerdo? Pero cada campo en particular, entre los puntos y comas o comas, sí pueden estar entre comillas.